Se nos pide determinar el mayor factor común de los dos monomios. El mayor factor común de dos monomios es el monomio con un coeficiente que es el mayor número entero que divide los coeficientes y con el mayor número de factores variables comunes. Entonces, para ayudarnos a determinar el mayor factor común de estos monomios, comencemos por determinar la factorización prima de los coeficientes. Determinaremos la factorización prima de 88 y la factorización prima de 24. 88, tendríamos 8 veces 11, 11 es primo, 8 es igual a 4 por 2, 2 es primo y 4 es igual a 2 por 2. Para 24, comencemos con 3 por 8, 3 es primo. 8 es igual a 4 por 2, 2 es primo y 4 es igual a 2 por 2. Ahora, si observamos los factores variables de estos dos monomios, observemos que este primer término tiene 18 factores de R y el segundo término tiene 13 factores de R, y, por lo tanto, tienen 13 factores de R en común. Entonces, para ayudarnos a determinar el mayor factor común de estos dos monomios, escribamos 88R al 18. Como la factorización prima de 88 es 2 veces 2 veces 2 veces 11. Y escribamos R al 18 como R al 13 veces R al quinto, porque ya notamos que estos dos monomios tienen 13 factores de R en común. Y observe cómo R hasta la decimotercera vez R hasta la quinta sigue siendo R hasta la decimoctava. Ahora, escribamos 24R al 13 como factorización prima de 24. Es 2 veces 2 veces 2 veces 3. Y tenemos 13 factores de R, entonces tenemos tiempos R hasta el 13. De esta forma, podemos determinar fácilmente los factores primos que estos dos monomios tienen en común, así como los factores de R que tienen en común. Observe cómo ambos términos contienen 3 factores de 2 y 13 factores de R. El producto de estos factores primos comunes y factores variables nos da el mayor factor común. Entonces, el factor común más grande es igual a 2 veces 2 veces 2 veces R al 13, que equivale a 8R a la decimotercera. Espero que hayas encontrado esto útil.